Qué gozo estar nuevamente en la casa de Dios. Qué gozo verlos a ustedes. Y qué gozo saber que son muy amados por Dios. Qué maravilloso es esto. Hemos pasado una semana de ayuno y oración, algunos de nosotros, y creo que ha sido un tiempo muy bendecido. Estuvimos algunos hermanos reuniéndonos todos los días, temprano en la mañana a orar juntos en la iglesia, y yo estoy seguro que el Señor nos ha hablado. El Señor nos ha hablado. Y me estuve pensando esta madrugada en el ayuno de Jesús, del cual también hoy quiero hablar. Pero estaba pensando cómo quisiera yo salir del ayuno como salió Jesús, en el poder del Espíritu Santo. El ayuno es como un tiempo de desierto. Y yo pienso que quizás no todos hemos ayunado, pero yo creo que la mayoría hemos pasado ciertos desiertos en estos últimos tiempos. Y el tema para hoy es: salgamos del desierto en el poder del Espíritu Santo. A mí me llama la atención poderosamente que cuando Jesús fue bautizado, Él es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí sabemos que al estar 40 días ayunando, viene Satanás y le pone a prueba. Lastimosamente la Biblia no describe los 40 días como fueron, pero yo estoy seguro que todos los días estuvo Jesús ocupado hablando con Dios. Estaba recibiendo de Dios instrucciones para su tarea sobre esta tierra. Estaba Él conociendo todos los planes de lo que Dios quería de Él en esta tierra. No nos olvidemos que aunque Él era Dios, Él entró en un cuerpo limitado. Él fue hecho carne, dice la Biblia, y sintió todo como nosotros sentimos. Fue expuesto a todo como nosotros lo somos. Eso necesitamos entender. Es muy fácil decir Jesús era Dios y por eso Él venció. No, Él fue expuesto como nosotros. Él fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. O sea, Él bajó en la condición para que pueda ser tentado. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Pero Jesús bajó a nuestra condición. Entonces, Él ahí en el desierto estuvo en esa profunda comunión con el Señor. Y ahí Él recibió todos los planes de Dios para su vida. Esto es maravilloso. Y yo pienso que muchas veces nosotros empezamos a orar, empezamos a buscar del Señor, empezamos a alinear nuestro corazón con Dios. Y empieza a ver en el cielo palabras para nosotros. Empieza Dios a decir: a ti te voy a usar, a ti te voy a usar. Hay un llamado sobre tu vida, hay un llamado sobre tu vida. Y tú lo sabes porque Dios está hablando. Pero ¿sabes? Hay alguien más que lo escucha, Satanás. Y dice: a este le voy a derribar, voy a impedir. Y Satanás empieza a buscar nuestros lados débiles para meter su dedo en nuestra llaga, para hacernos caer, para hacernos tropezar. Dice Mateo 3:16: y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho, estoy muy contento con él.
Había una pequeña disputa entre Juan y Jesús antes, porque Jesús vino y dijo, bautízame, y Juan dijo, no te puedo bautizar, yo soy menos que vos, tiene que ser al revés, vos me tenés que bautizar, y Jesús dice, tiene que ser así. Entonces Juan acepta y le bautiza. Jesús nos muestra un ejemplo cuán importante es el bautismo. Entonces, después de haber sido bautizado, el cielo se abre y desciende el Espíritu en forma de paloma, y una voz del cielo se oye y dice, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Yo pienso que eso se repite cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros entregamos verdaderamente nuestra vida a Jesús. Hay una voz interna que nos dice, que nos confirma que somos hijos de Dios. Eso es algo muy importante, que esa voz interna del Espíritu nos diga, sos hijo de Dios. Y su corazón se llena de paz. Porque tú sabes que tus pecados son perdonados, tú sabes que has sido renovado, tú sabes que has nacido de nuevo, tú lo sabes. Entonces, esta voz era clave, era demasiado importante para lo que venía después. Porque no nos olvidemos que Jesús sentía lo que siente la carne, y nosotros sabemos bien lo que siente la carne. Dudas. Muchos creen que Jesús no podría haber tenido ataques de dudas. Sí podía. Si fue tentado en todo, fue tentado con dudas. ¿Soy o no soy? No se imaginan él dudando de su identidad. Él no dudó, Dios le afirmó. Jesús fue bautizado y fue bautizado en el Espíritu vino sobre él. Y el testimonio descendió del cielo, este es mi Hijo amado. Pero después el Espíritu lo lleva al desierto, en una escuela de preparación, en una escuela de intimidad con Dios. Y yo pienso que es muy parecido al ayuno que hacemos. El ayuno no es solo dejar de comer. El ayuno es buscar la intimidad con Dios. Es buscar oír la voz de Dios. Es sacar de nuestro corazón todas las interferencias. Es sacar de nuestro corazón todo lo que nos impide oír con claridad su voz y obedecerlo. Es enfocar nuestra vida a un objetivo claro de obedecer al Señor. Para eso oramos, para eso ayunamos, para eso buscamos cada día más de Él. Dice Mateo capítulo 4, del 1 en adelante, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Es muy importante entender lo que el texto dice con claridad. Los primeros 40 días, él estaba ayunando y estaba orando. Él estaba en comunión con el Señor. Después de 40 días, dice, después tuvo mucha hambre. Después tuvo mucha hambre. Había una necesidad en su corazón. Había una necesidad en su corazón. Y yo quiero que entiendas eso. ¿Hay una necesidad en tu corazón? A veces hay una necesidad de ser llenado en el corazón. Y ahí Satanás te quiere tocar. Para entenderlo con más facilidad, hay una debilidad
física, emocional. Física, emocional. A veces hay una laguna emocional. A veces hay una necesidad física. En ese caso era una necesidad física. Hambre. Mucha hambre. Y ahí el diablo le atacó. Y también le atacó por quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y el problema de la gente hoy en día, la mayoría no saben quién son. ¿Quién sos? Yo soy futbolista. No. ¿Quién sos vos? No te pregunto lo que haces. ¿Quién sos? ¿Verdad? Y muchas veces después de 5 respuestas, uno llega a la correcta. Porque en realidad no entiende quién es. Y mucho menos quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Eso es muy, muy importante. Él tuvo hambre y en ese tiempo el diablo se le acercó y dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense Satanás con una piedra en la mano y diciendo, a ver si sos o no sos hijo de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús era hecho carne y sentía la tentación, sentía el ataque? A ver, mostrame un poco, ¿sos o no sos? ¿Sos o no sos hijo de Dios? Nosotros conocemos este ataque todos en nuestra vida. ¿Me querés o no me querés? Si me querés, me tienes que dar una prueba de que me querés. Entre los jóvenes, mucho. Todo el tiempo. Si eres hombre, tenés que mostrarlo. No seas poco hombre, ataque la identidad. Y a veces nuestra identidad es como la canción de Redimido. El problema no es lo que dicen de ti, el problema es que tú lo creíste. En guaraní mucho se usa para hablar a los hijos enojados, hijo del diablo. El problema no es que dijeron hijo del diablo, el problema es que te lo creíste y empezaste a vivir así. A algunos se le dice lengua del diablo y después lo aplican en su vida. Pero como hijos de Dios tenemos una identidad. Y yo pienso que totalmente a propósito la voz del cielo dijo, mi hijo amado. Y Jesús en el momento de la tentación se acuerda de la palabra que vino del cielo. Yo quiero enseñarles algo hoy. La palabra tiene más autoridad de lo que el diablo te pueda decir al oído. La palabra tiene toda la autoridad. La palabra salió de la boca de Dios y tiene poder. Pero tú y yo la tenemos que creer y tomar para nuestra vida, para nuestro corazón. Otro punto muy importante es, fíjense, el diablo con la piedra en la mano. La Biblia no dice que la tenía en la mano, eso digo yo. Quizás él señalaba una piedra. Yo estoy ilustrando nomás. Pero yo me imagino a Satanás con la piedra. Y me hace acordar de Eva frente al árbol. Y el diablo le dice, ¿por qué no comes de este fruto?
Y empieza a hablar y empieza a decir, ¿qué es lo que tanto? Y Eva empieza a hablar con Satanás. Y empieza a mirar ese fruto que muchos creen que es manzana, pero no lo creo. Pero como que dicen que era hermoso, ya interpretan automáticamente que era una manzana. Bueno, está Eva mirando y dice que parecía bueno. Jesús no se detiene en ningún momento a dialogar con Satanás. Él no le responde lo que Satanás quiere escuchar. Él no discute con Satanás. Él no dice, te voy a mostrar, vas a ver todavía que yo soy hijo de Dios, esto, aquello. Él no dice absolutamente ninguna discusión. Él solamente le responde con la palabra de Dios. Y yo quiero advertirles, no dialoguen con Satanás. Para entenderlo mejor, no hables con el pecado. No analices el pecado. No trates de acomodar tu mente al pecado, porque eso es lo que Satanás quiere. Cuando Dios nos llama a una misión. Y así como yo dije, el enemigo también lo sabe. Y va a intentar hacernos caer. Y nos intenta caer exactamente de la misma manera como lo quiso hacer con Jesús. Después, el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate pues, las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús respondió, las escrituras dicen, no pondrás a prueba el Señor tu Dios. Fíjense este ataque. Satanás se pone del santulón, usa la Biblia, él sabe la Biblia. Y ese tipo de ataques solamente van a resistir los que están caminando con el Señor. Porque Dios le va a hacer entender que esto no es de Dios. Porque la Biblia dice en los salmos de Jesús lo que dice Satanás ahí. O sea, lo que dice esta palabra es verdad. El padre de la mentira hablando la verdad. Pero ¿qué interpretó Jesús? No hacerlo para él. Es cierto, Dios me puede guardar. Sería lo mismo que alguien de nosotros diga, y pasó con un pastor medio que enloqueció en Estados Unidos, que dijo, la Biblia dice que vamos a pisar serpiente y vamos a tomar veneno y no nos va a pasar nada. Y se preparó un vaso de veneno y lo tomó y murió. Porque no fue de Dios, fue poner a prueba a Dios. Fue poner a prueba a Dios. O sea, lo que Jesús le está enseñando, nos está enseñando, no es a la voz de nadie más que vamos a obedecer, sino a la voz de Dios. Nadie nos va a desafiar a hacer lo que Dios no nos mandó a hacer.
Para eso tú y yo necesitamos aprender a discernir la voz de Dios, la voz de la carne, la voz del mundo y la voz de Satanás. ¿Y cómo lo vamos a discernir? En la intimidad con el Señor. Jesús es simple. Él dice, la Biblia también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y él no pensaba hacerlo porque no iba a probar a Dios para hacer un espectáculo para Satanás. Y yo creo que hay una enseñanza tremenda, tremenda, tremenda aquí. Si Dios no te mandó a hacer lo que quieres hacer, no lo hagas. Haz lo que Dios te manda a hacer. Y para eso vas a tener que encerrarte, para eso vas a tener que empezar a buscar a Dios, para oír y discernir su voz. Y apagar las radios que hacen interferencia en tu comunicación con Dios. Que son pecados, que son cosas que no agradan a Dios, que son las voces de personas que no aman a Dios y que es la misma voz de Satanás que aquí trata de hacer tropezar al Señor. Otra vez el diablo toca la identidad. Si eres hijo de Dios, así empieza. Si eres hijo de Dios. ¿Saben por qué la mayoría de los cristianos hoy día caminan en derrota? Porque no saben quién son. No saben quién son. Porque no tienen clara su identidad. Porque han permitido cosas en su vida que les impiden entender con claridad su identidad en Cristo. El capítulo 4, verso 8 dice, luego el diablo le llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios, siérvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Tremendo, tremendo. Este es otro ataque que muchos tienen. Satanás es un ocupante ilegal de la tierra. El que tiene el derecho legal sobre la tierra es el hombre. Dios le dijo a Adán y Eva que ellos deberían enseñorear a la tierra y cuidarla. Pero ellos por el pecado dieron derecho, permiso a Satanás a entrar y dañar nuestra tierra y dañar todo lo que hay aquí. Si no, nunca podría haber entrado a hacer lo que hace. Entonces él se siente dueño del mundo. Y él le ataca por una necesidad de ser poderoso, de ser alguien y de tener posesiones. Todos quieren tener algo o no. O acá hay alguien que no quiere nada. Todos, eso está en nosotros. Queremos avanzar, queremos progresar. Y el ataque era real. De ser hijo de carpintero a ser multimillonario. De manejar un Mercedes último modelo. Pero Jesús responde una vez más con la palabra. Adora al Señor tu Dios y siérvele únicamente a Él.
Muchos, muchos y muchos se arrodillan ante el sistema, se arrodillan ante esta tentación con tal de conseguir dinero, comprometen su fe, sus principios y se inclinan ante Satanás para adorarlo. Claro, ustedes me van a decir, no, no creo. No así directamente, pero inclinarse ante el sistema que Satanás ha creado, al fin es lo mismo. Adora solo a Dios. Jesús nos da un montón de enseñanzas. Una de las más importantes, que la palabra de Dios es nuestra arma para vencer todo ataque de Satanás. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para derrotar al mismo Satanás. Y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer quiénes somos en Cristo. Necesitamos llenar los vacíos de nuestro corazón con su presencia. Y mantener las puertas cerradas. El diablo va a atacar donde tú das espacio. Él sabe tu debilidad. Él sabe tus pensamientos. No es que Él puede escuchar tus pensamientos. El diablo no lee los pensamientos, solamente Dios los lee. Pero Él nos ve, nos observa. Nos observa. Y Él nos va a atacar donde somos débiles. Y si no estamos en Cristo, vamos a caer. Por eso la mayoría quedan en el desierto, porque no aprenden a creer, a confiar. Jesús venció. Él venció por Él y Él venció por nosotros. En Lucas capítulo 4, verso 14 dice, Jesús regresó a la región de Galilea, lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas, y toda la gente hablaba bien de Él. Así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. A partir de ese día, todo era milagros. Todo era la manifestación de la gloria de Dios. Dice la Biblia que si se hubiera escrito todos los libros no acabarían. Se escribió algunos testimonios, pocos, pero millones ocurrieron. Pero a partir de ese día empezó el ministerio milagroso de nuestro Señor, hasta el cumplimiento en la cruz donde Él entregó su vida por nosotros, para que nosotros por medio de Él podamos hacer lo mismo. En primer lugar, podamos ser vencedores en Cristo Jesús al recibirlo y que Él sea nuestro Señor y Salvador. Y a partir de ahí también nosotros tenemos el derecho de salir en el poder del Espíritu Santo a hacer su obra. Así que para mí esta palabra es tremendamente maravillosa. Y mi gran deseo es aprobar la escuela para que también venga esa unción sobre nosotros, para que descienda su gloria sobre nosotros. Y yo pienso que es una palabra muy profunda que necesitamos
meditar detenidamente. Necesitamos meditar sobre nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Porque ahí te vas a atacar Satanás. Y necesitamos también pensar cuáles son mis debilidades donde me va a atacar. Y cerrar puertas. Si yo dejo mi portón abierto a las noches, van a pasar gente que no son de bien. Y van a decir, esta gente se olvidó cerrar su portón. Quizás la primera noche va a entrar y llevar lo que está enfrente y se van a ir. Y si dejo abierto, van a volver mañana. Y ahí van a revisar todo. Y van a llevar todo. Y si sigue abierto el portón, van a venir otra vez. Y van a llevar las puertas, van a llevar las ventanas, van a llevar mi portón. Y eso es la realidad de muchas personas y muchas familias. Están enojados, están peleados, dejan la puerta abierta a la noche, la puerta espiritual para que el enemigo pueda entrar. Y empieza a robar, empieza a destruir, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Si dejamos puertas abiertas, ¿cómo se llama la puerta? La puerta se llama pecado. Pecado no solucionado, pecado no confesado, pecado no arreglado. A veces es ira, a veces es enojo, a veces son pecados sexuales. Y termina todo en ruina. Todo destruido. Porque Satanás no te va a pedir permiso. Él es un ocupante ilegal. Él no va a venir y va a decir, permiso señores, estoy viendo un lugar donde poder robar. No. Jesús es el que está a la puerta y golpea. Y si alguien me abre, entraré con él y cenaré con él. Si no me abre, no voy a entrar. El diablo sí va a entrar igual. Porque si tú permites. Y por eso es muy importante cerrar las fisuras de sus corazones. Muchas personas llevan años cosas no resueltas en su vida. Muchas personas viven de apariencias delante de la gente, pero en su corazón hay cosas podridas. Algún día se va a manifestar y el diablo les va a destruir. Por eso necesitamos resolver. Cada uno de nosotros, todos podemos decir, Jesús no pecó y nosotros sí, así que ya estamos descartados. No. Por medio de Jesús, todos tenemos la oportunidad de salir aprobados. Por eso la diferencia entre mí y Jesús, entre ti y Jesús, es que entramos en el desierto quizás como un cerdo, pero podemos salir limpio, purificados, restaurados y llenos del poder de Dios. Que realmente el Espíritu Santo mueva esta palabra en nuestro corazón hasta que los frutos se manifiesten. Querido Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo sé que nada no hay oculto a tus ojos. Y yo te pido que realmente nuestros corazones sean sanados para que nuestra identidad sea sanada y que podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Somos lo que somos porque tú has ido a la cruz. Somos hijos de Dios. Somos perdonados. Somos restaurados. Somos hijos de Dios. Somos más que vencedores.
Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Y yo te pido que tú nos muestres las puertas abiertas en nuestra vida, en nuestra familia, que podamos arreglar todo para que este año realmente pueda fluir tu unción y que podamos ser más que vencedores, que podamos ser victoriosos, victoriosos en ti y victoriosos para tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada familia representada aquí. Y hoy ponemos delante de ti a las familias que no están porque están enfermos, Señor. Señor, clamamos por todos aquellos que están enfermos. Sánalos en el poderoso nombre de Jesús. Tu palabra nos dice, todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús os será hecho. Y hoy como iglesia nos ponemos en la brecha y te pedimos, sánalos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias.